Y entonces estabas atrincherado en San Carlos, por supuesto en aguas de San Carlos conocidas como Bom Eli. Entonces y ahora los argentinos estaban entrando y atacando los barcos en aguas de San Carlos, en Bom Eli. Len, ¿viste eso? ¿Viste lo que estaba pasando allí? Sí. Mi posición estaba excavada en la cima de Windy Gap, y al excavar se podía ver el avión argentino, y estaban al nivel de nosotros bajando por el valle. La primera vez que bajaron todos abrieron fuego contra ellos, de 3 potencias para alimentar el otro lado y al final, eso es un fuego de control contra nosotros porque el problema era que las balas caían sobre cada uno de nosotros. No podíamos alcanzar un avión a esa velocidad, pero todos queríamos intentarlo. Pero estabas mirando y era surrealista, ya que en un momento 2 aviones bajaron y los observaron y los pilotos estaban bien, muchachos. En realidad no nos saludaban ya que bajaban por el callejón de las bombas para ir a los barcos. ¿Tus recuerdos de esa época? Bueno, tenía una tribuna. Vista. Así que básicamente estaba mirando a todos los barcos y a estos pilotos valientes que llegaban a 0 pies, arrojaban sus bombas y observaban a algunos de ellos volar en pedazos, porque tenían los estoques en marcha. Al principio pensé que estaban disparando algún tipo de explosión en el aire, pero lo que fue el avión que se desintegró cuando uno de estos misiles los alcanzó. ¿Y está siendo atacado en este momento, Mick? ¿Están llegando morteros o proyectiles? Nuestra posición, en realidad estaba en la sección Lens. Nuestra posición no estaba en fuego directo, era solo que los aviones nos estaban ignorando, por supuesto, y se dirigían directamente hacia los barcos, obviamente hacia la línea de suministro. Y tal vez incluso pensaron que algunos de nuestros soldados todavía estaban en esos barcos, y a veces estaban debajo de nosotros, como dijo Len, a veces a nuestro nivel. Bien, y seguían pasando a nuestro lado. Era la alerta roja de ataque aéreo. Y también recuerdo que en ese momento había alerta roja de ataque aéreo tantas veces que la gente incluso empezó a decir, «Oh, ¿otra vez?» Sí, teníamos una visión de tribuna, como dijo Tony, de una batalla que aunque no nos involucraba, estaba sucediendo. Tuvimos una vista espectacular, los aviones versus los barcos. Apuntaron a los barcos, el salvavidas del grupo de trabajo. Cómo los comandantes del grupo de trabajo británico han subestimado la determinación de los pilotos argentinos. Un barco tras otro en aguas de San Carlos fue alcanzado por aviones argentinos. Los británicos bautizaron la bahía como Bom Eli. Esta fue la primera vez en mi vida que vi barcos hundidos por acción enemiga. Estaba mirando Antelope y de repente sentí una gran explosión frente a mis ojos. Grandes partes de su superestructura volaron por los aires. Recuerdo esta explosión resonando alrededor y luego seguida por una serie de otras explosiones que duraron toda la noche. Fue un shock ver el propio barco explotar, arder y hundirse ante nuestros ojos. Lo que me di cuenta probablemente a mitad del conflicto fue la gran cantidad de barcos que estábamos perdiendo o sufriendo daños. Y colectivamente creo que todos pensamos y discutimos realmente cuándo sería el momento del HMS Plymouth, porque no había muchos barcos que salieran ilesos en un punto en particular, y luego llegó el día en que fuimos atacados por 4, 5 o incluso 6 aviones argentinos. Rápidamente supimos que el ataque aéreo que se avecinaba era para nosotros. Todos golpeamos la cubierta. Recuerdo que estaba en la cubierta del barco. Se podían sentir los estremecimientos recorriendo el barco, las bombas golpeando, los cohetes volando a través de la superestructura, y por supuesto el fuego de cañón que estaba golpeando el barco por un lado en particular. Porque, por supuesto, teníamos 2 bombas explosivas de 1000 libras en la parte trasera que debían protegerse. Realmente fue un momento para reflexionar porque, por supuesto, todavía era un peligro para el barco. Podría haber explotado en cualquier momento. Si eres un piloto de jet rápido, tienes que ser bueno o estás muerto. Quiero decir, no importa de qué país vengas porque tienen que tener muy buenas reacciones. Tienen que ser buenos. Y los argentinos, si te imaginas, bueno, ¿cómo son una especie de pilotos de carreras, jugadores de polo? Quiero decir, ¿qué mejor tipo que tener sentado en un caza? Sabían lo que estaban haciendo. Sabían cómo atacar el barco. Entonces todos se alinearon uno tras otro y subieron por la popa. En ese momento el capitán ordenó máxima velocidad e intentamos maniobrar rápidamente para lograr que nuestro 20 milímetros apuntaran. Pero parecía que en cualquier dirección que girara el barco había un avión argentino alineado en la popa, listo para atacar. Esta es la primera vez que hemos recibido una serie de ataques devastadores en los últimos 10 años. Tiene una buena organización y es un buen lugar para lanzar un misil cuando hemos podido hacerlo en el pasado. Hemos mencionado a la Fuerza Aérea, que fue extremadamente valiente y muy buena. Entraron de nuevo. Las bombas truenan en el agua a metros de Nuestros barcos, el HMS Plymouth, asignado para proteger
Apenas esquivó 2 bombas. Tras ese primer día, se reevaluaron las defensas. Las ametralladoras estaban amarradas a los costados del barco. Incluso los aviones, cuando se sumergieron debajo de los misiles, se pusieron dentro del alcance. Los cañones Bofors a bordo del HMS Fearless reclamaron 2 aviones. Los tripulantes de los cañones, en su mayoría de 17 años, pronto adquirieron más experiencia en batalla que cualquier otro miembro de la Armada. Los guardianes electrónicos sofisticados para protegernos a todos. Es extraño entonces que el mayor consuelo lo obtengan los viejos cañones Bofors de la Segunda Guerra Mundial junto al puente. La tripulación del cañón de babor de Bofors ya ha firmado 2 impactos y otro probable, y queremos creerles. Ahora en las cubiertas, casi como una ocurrencia tardía, los comandos de los Royal Marines han montado ametralladoras de uso general como defensa aérea adicional. Pensamos que era extraño, con tantos millones de libras en misiles a nuestro alrededor, que un armamento tan improvisado fuera necesario. Pero disparando juntos y en la misma dirección, un piloto tendría que volar a través de una pared de plomo. El Galahad estaba ligeramente armado y los guardias galeses no tenían defensa contra un ataque aéreo. En realidad, no habían visto a la Fuerza Aérea Argentina en acción. Porque durante los 5 días que estuvieron ahí, el mal tiempo había mantenido alejada a la Fuerza Aérea Argentina. Así que no habían visto lo letales que podían ser esos tipos. Puedo decirles que si hubiera estado a bordo de ese barco, habría nadado hasta la orilla en lugar de quedarme ahí. Para empezar, no había nada ahí. Y nosotros simplemente esperamos. Fue casi como un sueño. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Y luego muy pronto nos damos cuenta y ahí estaba sucediendo a nuestro alrededor. Los aviones simplemente llegaban a raudales sobre las colinas, nos disparaban, arrojaban bombas y disparaban cohetes. Pero eran tan bajos, tan pequeños y tan rápidos que uno piensa que no hay forma de que los golpeemos. Por supuesto estábamos respondiendo. Ahí estaban todas las tropas que habían desembarcado en las colinas circundantes disparando y el ruido era simplemente colosal. Fue una visión fantástica y aterradora. Aviones volando y disparando contra los barcos. Los buques de guerra británicos estaban siendo atacados implacablemente desde todas direcciones. Cuando estás en un buque de guerra y escuchas en la transmisión, prepárate, prepárate, prepárate. Eso significa que estás a punto de ser alcanzado. Y supongo que, sin vergüenza alguna, piensas, por favor, a mí no. Se podía escuchar la cuenta regresiva por el radar. 4 aviones acercándose desde el este, a 40 kilómetros, 24 millas, y están separados por segundos porque obviamente van muy rápido. 5 millas, 3 millas, y crees que vienen directamente sobre nosotros. ¿Nos van a atacar? ¿Tienen Exocet? Y luego dirán arriba, y simplemente cerrarás los ojos y luego escucharás 1 milla hacia el oeste y exhalarás, porque ya no está. Las noticias que llegaban no eran muy buenas sobre lo que estaba sucediendo. No nos dimos cuenta de cuántos barcos serían alcanzados por bombas que no iban a explotar. El enemigo volaba tan bajo para evitar nuestros sistemas antiaéreos que muchas de sus bombas no explotaban cuando impactaban en nuestros barcos. Hacer que las bombas fueran seguras ahora recayó en manos del equipo de buceo. Tony y William estaban a solo 100 metros del HMS Antelope cuando detonó una bomba sin explotar. Todos cayeron al suelo porque estaba muy cerca. El UXV de Antelope había explotado mientras los ingenieros reales lo desactivaban. Cuando una bomba de 1000 libras explota tan cerca de ti dentro de los confines de un barco de aluminio, es un choque. No es solo una explosión, es enorme. Trágicamente, uno de los ingenieros reales que intentaba desactivar la bomba murió en la explosión. Bernie retiró con éxito la bomba del Galahad. Los equipos de desactivación naval acuaron bombas sin explotar de otros 6 barcos. Si estas bombas hubieran detonado al impactar, la campaña británica se habría detenido en seco. Luego, 4 días después del desembarco, el argentino asestó otro golpe devastador. Los misiles Exocet alcanzaron un vital barco de suministros británico, el Atlantic Conveyor. Llevaba 4 helicópteros chinos gigantes, 3 fueron destruidos. Quizás fue el mayor retroceso de la guerra. Había estado preparando un plan para hacer avanzar a mi brigada hacia el terreno elevado que, con vista a Stanley, y la parte clave de ese plan eran 4 helicópteros Chinook.
En la prisa por cargar el equipo en los barcos del grupo de trabajo, se habían cometido errores cruciales. La destrucción de ese barco cambió el ritmo de toda la guerra en lo que a nosotros respecta. Tendríamos que caminar. Despegaron de aeródromos surargentinos equipados con misiles Exocet y partieron en busca de venganza. El HMS Field estaba atento a los aviones enemigos muy adelante de la principal flota británica. Muro de aire, ciego. Un objetivo morado, 01010. Los Bufus dirigen el radar. El mar estaba muy tranquilo. Estábamos mirando al mar y pensé que parecía que venía un torpedo, porque el mar brillaba y temblaba, si se quiere. Entonces dije que pensaba que había un torpedo. El piloto también tenía entrenamiento. Se puso las gafas en el mismo lugar y dijo, no, es un Exocet. El oficial de guardia y otros miembros de la tripulación del puente comenzaron a ponerse a cubierto. Pero recuerdo que el segundo oficial de guardia y yo nos quedamos paralizados por el misil en su camino, lo que realmente me sorprende ahora que lo pienso. Pero lo observamos casi hasta el punto del impacto, cuando rápidamente nos acurrucamos y caímos al suelo. Creo que es terrible. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos a esto y escucharíamos hundirse un barco? Uno de los nuestros también. Es malo. ¿Fue tan impactante? Fue para mí, sí. No pensé que terminaría hundiendo uno de los nuestros. Explotaron menos bombas de las esperadas, casi la mitad. Si hubieran explotado, nos hubieran derrotado. Si las espoletas de las bombas hubieran estado correctamente armadas, no tengo dudas que hubiésemos perdido el doble de buques de guerra, anfibios y mercantes. A pesar de fallas y bombas que no explotaron, aviones argentinos debilitaron a la flota británica. Después de 5 días de intenso combate, el almirante Woodward estaba a punto de comunicar a Londres que la guerra estaba perdida. Lo consideró seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido. La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego. En algún momento hay que empezar a pensar en terminar con todo. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos nos soplaran, nos derrumbaríamos. Si los argentinos hubieran resistido otras 2 semanas, tal vez hubieran ganado. 2 años después, el contraalmirante Woodward, comandante del grupo de batalla naval, explicó el retiro de las jornadas y dijo: lo que pasó fue que no conocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue mi error. Cualquiera en mi lugar habría actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecieron por todas partes. Aprendimos a respetarlos.